nuevamente estamos acá, lo prometimos hace un par de minutos que íbamos a regresar, solo que hoy ya no está solamente el hermano Rodrigo Calvo y Max Roper, sino que hoy nos acompaña también el hermano Mónico Díaz, uno de nuestros mayores referentes hoy por hoy en las redes sociales también, sobre cuestiones de apologética y teología, pero él dice que no es apologista, nosotros lo consideramos así, porque gracias a Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pues él ha aportado bastante en conocimiento sobre apologética. Bienvenidos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todos, que la paz del Señor esté con todos ustedes, al hermano Rodrigo, a Max, ya le iba a cambiar el apellido a Max otra vez, al hermano Noé, muchas felicidades, bendiciones a todos. Gracias, Max, bienvenido. Gracias, Noé. También saludos a Rodrigo y a Mónico, a ustedes en sus casas. Gracias por estar en sintonía de su canal católico, Huellas Católicas. Y vamos a estar hablando de un tema controversial, un tema interesante, como todos los temas que siempre tocamos en este canal. Así que todos están invitados a que se sienten, coman sus palomitas de maíz y disfruten de este tema tan interesante y controversial que vamos a estar hablando hoy acá, porque tenemos muchas cosas que decir. Adelante. Exacto, muy bien. Y bueno, le damos la palabra a nuestro invitado especial y de lujo esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rodrigo Calvo? Bueno, buenas noches, Noé. Vaya entrada. En serio, ¿sí ven? Ustedes andan siempre de recocha. ¿Qué cosa? No, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y yo sí voy a decir lo que nadie fue capaz de decir. Max Power. Dígame, caballero. No, ya, se quedó así, yo insisto, le quedó muy bien. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y vamos a tratar este tema de hoy sobre Rafael Díaz y el muchacho Luz y Tinieblas. Muchas gracias, Noé. Ok, Saludos a gracias. todos. Bueno, ya escuchaban los hermanos, ya tanto Max Roper como Rodrigo Calvo ya nos adelantaron un poquito sobre lo que vamos a estar hablando y sí, vamos a hablar sobre el video controversial que este chico de Luz y Tinieblas anda ahí promocionando en las redes sociales sobre la supuesta pregunta que le hizo al hermano Rafael Díaz. Bueno, el video consiste en lo siguiente, se ve que está predicando Rafael Díaz, él llega con una pregunta y le dice lo siguiente, dame 3 citas bíblicas donde diga que los apóstoles perdonaron pecado, porque según la ley de la hermenéutica, oigan bien, según la ley de la hermenéutica, una doctrina se establece a partir de 3 citas bíblicas, cuestión que es lo que hoy vamos a refutar, y el video también se puede notar que el hermano capta la pregunta, ve que esa pregunta no tiene ningún sentido y le dice que se vaya a sentar. Entonces, al momento que le dicen que se vaya a sentar, pues el muchacho insiste, el hermano Rafael Díaz le vuelve a preguntar, ¿tú sabes qué significa hermenéutica? El muchacho vuelve, insiste, que le dice que supuestamente que todos los que conocemos hermenéutica sabemos de que a partir de 3 citas bíblicas, según la ley de la hermenéutica, se puede fundamentar una doctrina y él quiere que el hermano Rafael Díaz le dé las 3 citas bíblicas para establecer como doctrina el sacramento de la confesión de pecados, pero el video no termina, sino que lo cortan, está editado a su conveniencia, claro, y eso es lo que hoy vamos a estar hablando con los 4 panelistas que somos su servidor, el hermano Max, el hermano Mónico Vázquez y Rodrigo Calvo, que él también en su canal, que los invitamos a todos que también se agreguen a su canal. ¿Cómo se llama tu canal, hermano Rodrigo? Para que todos se agreguen a tu canal y vean tus temas. Mi canal se llama Rodrigo Calvo. Excelente. Bueno, ya saben la invitación para todos los que nos van a ver o nos están viendo a esta hora de la noche, que se puedan agregar al canal del hermano Rodrigo Calvo, así, Rodrigo Calvo. Pueden buscarlo, denle like y ustedes verán qué temas más hermosos el Señor le regala a este hermano. Así que, ¿quién quiere empezar con la refutación? Y yo prácticamente estaría nada más comentando o terminando el video. Así que, ¿quién se apunta? ¿Quién de los 3 va a iniciar? Yo le quiero, no sé, ¿qué dicen ustedes, hermanos, si le damos la palabra al hermano Rodrigo Calvo para que él inicie?
Como usted quiera, pero yo me estoy sacando pelos de aquí con ese comentario de ese muchacho. Mire, Yo también, vamos a hacer lo siguiente. ya no tengo. Vamos a hacer lo siguiente. Mónico trae la definición de lo que es hermenéutica. Y tal vez, si Mónico nos la da, de ahí pasaría el hermano Rodrigo Calvo y de ahí le damos el paso al hermano Max Roper. Ok, hermenéutica deriva de una palabra griega relacionada con el nombre del dios Hermes, que no lo crean, el supuesto mensajero o intérprete de los dioses. Él lo que está indicando es la correcta o denota la interpretación, correcta interpretación o exégesis de las escrituras sagradas. Eso es lo que utiliza esa palabra. Bueno, no sé si Rodrigo Calvo pues quiera añadir algo más, sabe un poquito más sobre esto, más que yo. La exégesis, por lo tanto, se relaciona con la hermenéutica, tan relacionada como la lengua está a la gramática o como el razonamiento a la lógica. O sea, eso haciendo una comparación. Bueno, yo de verdad, sinceramente, tengo que decir que cuando yo vi el video de lo que dijo este muchacho, ¿cuál es el nombre de él? Digo, no se me acuerdo cuál es el nombre. El canal se llama Luz y Tiniebla, Mónico. Luz y Tiniebla. Ok, de Luz y Tiniebla. Cuando yo lo vi, yo me jalé los pelos, pues yo ven acá, pero ¿de dónde sacó esas leyes? He intentado buscar de varios sitios protestantes y varían. O sea, no están de acuerdo nunca en unas leyes específicas. Y la única que yo encontré fue de una página que no voy a decir el nombre de la página, en el cual decía que la primera ley de hermenéutica es que tiene el texto tiene que ser literal, se tiene que entender literal. Y si es así literal, creo que iba a salir perdiendo el caballero. Con uno solo nada más que le hubiesen puesto, iba a salir perdiendo. Pero vamos a comenzar con el hermano Rodrigo, a ver si tiene algo más que decir sobre eso, lo que es hermenéutica. Bueno, este es el libro Hermenéutica. A ver, cambio la cámara. El libro que es Hermenéutica de Jean Rodin, un francés. Ok. En el video que hice leí la página 21, pero voy a leer desde la 16, que es la hermenéutica. Dice, en el sentido clásico del término, la hermenéutica designaba en otro tiempo el arte de interpretar los textos. Este arte se ha desarrollado sobre todo en el seno de las disciplinas que tienen que ver con la interpretación de los textos sagrados o canónicos, ¿sí? La teología, que se llama hermenéutica sacra, el derecho, hermenéutica juris, y la filología, hermenéutica profana. Ahora, dice, bueno, aquí ya habla un poquito de la evolución de la hermenéutica, pero vamos a la segunda definición. Dice, Dilthey conocía bien la tradición más clásica de la hermenéutica, que él presupone siempre y la enriquece con una nueva función. Como la hermenéutica estudia las reglas y los métodos de las ciencias de la comprensión, puede servir también de fundamento metodológico para todas las ciencias del espíritu, humanidades, historia, teología, filología y lo que llamamos hoy ciencias sociales. La hermenéutica se convierte entonces en una reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu. Esta reflexión destaca sobre el trasfondo del éxito que han conocido las ciencias puras durante el siglo XIX, éxito en buena medida atribuido al rigor de los métodos, aspecto que en las ciencias del espíritu se muestran muy deficitarias. Las ciencias del espíritu quieren llegar a ser respetables y deben apoyarse en una metodología que la hermenéutica debe poner al día. Y la tercera definición dice, la tercera gran concepción ha nacido en parte como reacción a esta manera de entender la hermenéutica desde
la metodología adopta la forma de una filosofía universal de la interpretación. Su idea fundamental prefigurada en el último Dilthey, que este es el autor que habla de hermenéutica, es que la comprensión y la interpretación no son únicamente métodos que es posible encontrar en las ciencias del espíritu, sino en procesos fundamentales que hallamos en el corazón de la vida misma. Entonces, ¿qué es lo que nos habla en resumen estas tres definiciones de la hermenéutica? Es la ciencia que establece unas reglas y unos métodos, ¿sí?, para la interpretación, en este caso, de los textos sagrados, su correcta interpretación, ¿ok? Y eso de una manera ampliada para cualquier texto de cualquier ciencia, ¿ya? Comenzó con el estudio de la Biblia y con el derecho, pero se amplió a muchísimos más campos. Es simplemente el arte de saber leer bien un libro y entender, según el contexto, la concepción del autor, la cosmovisión de la persona que escribió, teniendo en cuenta la arqueología, la ubicación geográfica, los hábitos alimenticios, una gran cantidad de elementos que por eso precisamente las Biblias católicas tienen esa gran virtud de que en su gran mayoría están comentadas y ayudan a la interpretación correcta de los textos por su contexto histórico, geográfico, político, su cosmovisión, todo, y esas son las bondades que tiene este texto. Ahora, la hermenéutica protestante tiene el problema de que ellos, al aplicar solo la Biblia, muchas veces, ¿sí?, sobre todo los neófitos, pastores en general y cosas así, aplican solo al texto bíblico. Por eso las Biblias de ellos no tienen comentarios, y las Biblias que son comentadas pues son muy costosas, muy difíciles de adquirir, o sea, se consiguen, pero eso es para gente que tiene billete. El pueblo paila. En cambio, las Biblias católicas tienen esa ventaja, o sea, están diseñadas en su mayoría con explicaciones que nos facilitan el estudio hermenéutico de los textos. Por eso yo insisto tanto que cuando uno compra una Biblia es para leer, sí, el texto primeramente, pero también las explicaciones, las notas al pie de página que tienen todas las Biblias, las notas explicativas. Porque yo soy un lector, por ejemplo, latinoamericano, ubicado en el siglo XXI, nacido en el siglo XX, que tengo un contexto muy distinto al contexto bíblico. Y entonces hay cosas que están por fuera de mi contexto cultural, que si yo las aplico a lo que dice la Biblia sin entender el contexto, la cosmovisión de los judíos de aquella época, sí, y de Israel en general, entonces pues voy a terminar diciendo y haciendo disparates. Entonces, por eso es tan importante la hermenéutica católica, y por eso es superior, muy superior a la hermenéutica protestante. Sin embargo, pues digo, ya en estudios de Biblias avanzadas de ellos, pues ya la cosa, ellos se equiparan, pero no es que sean Biblias al alcance de todos. Entonces, llegan estos aficionados y llegan, inventan reglas, nunca han estudiado hermenéutica y cualquier disparate, ping-pong 3, entonces 1, 2, 3 por ti, y basado en esos juegos de niños, dicen 1, 2, 3 por ti, entonces ahora me tienes que dar 3 citas, donde diga lo que a mí se me da la gana, o si no, yo te refuté. ¿Qué dicen si escuchamos el audio? Por lo menos el audio. Claro, adelante. Vamos a escuchar el audio. Adelante. Vamos a escuchar el audio. Bueno, me dicen si se escucha bien, y si no, pues lo dejaríamos para luego, pero voy a intentar que se escuche lo mejor posible. Así que vamos a escuchar el momento justo
cuando el chico le pide a Rafael Díaz las 3 citas bíblicas según la hermenéutica. Vaya, vamos a ver. Para que la gente me vea. Quiero ¿Tienes acelerado? La gente va a entender. Si hacemos todo tranquilo, con respeto, la gente entiende. Para que podamos crear una doctrina. 3 versículos, 3 ejemplos de los apóstoles donde hicieron lo que acaba de decir en Juan 20, 23, por favor. Versículo y todo. ¿Me está dando una orden o dice quiero 3? Yo sí quiero 3. Que porque, pero algo que usted dijo bien importante. Y fíjese que yo nunca había escuchado eso, pero que no desatenderse, lo digo de corazón. Usted dijo algo, repítalo porque no quiero malinterpretar su palabra. Dijo algo de 3, para que sean como dijo, para hacer una doctrina tiene que haber 3 versículos de acuerdo a lo que usted acaba de decir. Ok, los sacerdotes perdonan pecados. Ahora a los apóstoles se les dio la orden. Ahora, ¿en qué parte Pablo lo hizo? ¿En qué parte los discípulos hicieron eso? ¿Y cuáles eran las penitencias que ponían? Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted. Para aprender de la gente que se contesta primero. Pues, yo le quiero hacer una pregunta para que sea doctrina, usted tiene que haber mínimo 3 versículos. Yo le quiero hacer una pregunta y aquí en frente de todos. ¿Quién le dijo eso a usted? Esa es la ley de la hermenéutica. No, espérame. Yo quiero que me responda. ¿Es sencilla la pregunta? Es sencillo. 3 ejemplos de los apóstoles. Nada más. Perfecto. Pero yo lo que quiero es que me responda aquí a la gente y a mí también, porque queremos aprender. ¿Quién le dijo eso a usted? Eso es una ley de la hermenéutica. Aquí alguien ha estudiado la hermenéutica, 3 versículos para hacer una doctrina. No se puede hacer la doctrina de medio versículo y de un versículo. Tiene que haber mínimo 3 que se apoyen. No se tienen que contradecir con eso. Entonces, respondo. Ok, gracias. Todavía voy a hacer otro más. No, aquí no confesas ninguna pregunta. Bueno, hemos escuchado un poquito, incluso le dice el hermano Rafael. Bueno, voy a activar la cámara, permítame. Vamos a ver, ahí está. Esa fue la patada del burro. Sí, no, y me llama la atención que el chico le dice, no, es que yo necesito 3 citas bíblicas según la ley de la hermenéutica, porque dice que con 3 textos bíblicos ya se puede, digamos, establecer una doctrina. Y le dice todavía a Rafael, bueno, mira, ¿quién te dijo eso a ti? Y le dice, todos los que hemos estudiado hermenéutica sabemos eso. Cuando dice todos, pues involucró a mucha gente, pero hasta el momento solo él es el único que salió con esto. Segundo, el muchacho lo tenía un poco planeado porque él no se deja ver en el video. Y eso, hermanos, nos da a nosotros la certeza de que él está manipulando las cosas. Las cosas no es una realidad, no es algo verdad, porque él no se deja ver la cara. ¿Por qué esta gente no se deja ver la cara? Porque saben que no están en la verdad. Cuando usted, hermano, está en la verdad, muestra su cara. Y nosotros lo estamos haciendo aquí. Mire, ahí está el rostro de Max Roper, el hermano Rodrigo Calvo, y está el hermano Mónico Vázquez, y está su servidor Noé Martínez, que estamos mostrando la cara, estamos demostrándole a usted y a esta persona que fue a hacer esta pregunta tan ilógica, que las cosas no se hacen escondidas. La palabra de Dios dice que uno no enciende un candil para esconderlo debajo de la cama, sino que lo pone en lo más alto para que alumbre toda la casa. Eso significa que los cristianos verdaderos estamos llamados a dar la cara por el evangelio de Cristo y a dar la cara por la verdad, porque la verdad nos hará libres. Así que, hermanos, hemos escuchado. Yo no sé qué van a comentar ustedes. Yo ya tengo mi comentario, pero quiero escucharlos a ustedes. Vamos a ver. Yo quiero meter una cucharadita, un segundito más. Qué pena ser tan metiche. Sí, no,
tranquilo. Pero es que además para interpretar correctamente la Biblia, no solo se necesita hermenéutica, o sea, Dios mío, qué bestialidad. Se necesita también lo que es la filosofía del lenguaje, ¿ok? O sea, qué es el signo, el significado, el significante, la señal, el símbolo, las teorías del lenguaje religioso, el significado del discurso religioso, la sintaxis del lenguaje religioso, bueno, la pragmática del lenguaje religioso, la filosofía hermenéutica del lenguaje. O sea, eso no es como soplar y hacer botellas. O sea, para uno poder estudiar a fondo la Biblia, tiene que tener conocimiento. Por ejemplo, el saber de filosofía del lenguaje y saber qué es una señal, que es algo, una representación gráfica, ¿sí? Que va en un solo sentido, o sea, que significa una sola cosa y que mucha gente alrededor del mundo la puede entender. Por ejemplo, la señal de pare, aunque aquí dice pare, en Estados Unidos dice stop, sí, y en Francia dice otra forma y en China dice otra forma. Cuando la gente, no importa en qué país esté, ve esa figura hexagonal en rojo con letras blancas, sabe que es un pare, aunque la palabra que esté no esté en el idioma que ellos conocen. Eso es una señal. Y en la Biblia, estamos hablando que Isaías 7:14 nos habla de que la mujer, sí, que es virgen que da luz, es una señal. Y lo dice Mateo 1:23 y lo dice Apocalipsis 12:1, que María es una señal. Entonces aquí es donde este tipo de conocimiento es importante para uno saber entender más a profundidad la Biblia y entender esa relación de que la mujer es una señal desde el Antiguo Testamento, los evangelios en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Sí, Dios promete y cumple esa señal a lo largo de la Biblia. Y ya, no me meto más. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que el hermano Mónico iba a comentar algo. Por ahí le vi la intención que quería decir algo. No, es que lo gracioso fue como él decía, porque eso no lo he cansado de escuchar. Créame que no lo había cansado de escuchar. Que hay que tener una doctrina a partir de 3 textos. O si ese es el caso, entonces la sola escritura se fue por el piso. Porque ellos utilizan 2. O sea, el tercero no está. Hoy utilizan 2 nada más. No hay un tercero. Así que con eso nada más se va por el piso. Pero hay texto. Aquí yo creo que podemos aclarar y claramente, porque él ya dijo el texto de Mateo. Versículo, discúlpeme un segundito, lo tenía anotado por aquí. Mateo 28:19. Claro, ese mismo, Mateo 28:19, que él decía que quería 3 textos adicionales. Aparte de eso, pues mira, no le vamos a dar 3 textos, vamos a darle unos cuantos. Muy bien. Y más todavía, vamos a darle lo que decían los padres de la iglesia. También, los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, todo eso lo vamos a ver. Voy a dar uno y quizás los hermanos pues pueden continuar. Aparte de Mateo, ¿cuál fue el que dijo él? ¿Mateo 28 era? Mateo 28:19, sí. Sí, tenemos Mateo 18:18, que ese fue el que estaba diciéndola. Tenemos Juan 20:23. Reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen sus pecados, queden perdonados, y a quienes se los retengan, quede retenido. Y voy a darle uno más. Hechos capítulo 19:18. Y este texto es bien importante que lo vayan entendiendo. En primer lugar, los creyentes, lo voy a leer desde
vamos a ver si lo encuentro por aquí. Ok, dice del 17, de la Biblia de Jerusalén. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído, o sea que ya eran creyentes, venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastantes de los que, permíteme un segundito rápido que se me está agotando la batería. Aquí está. Okay. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. Como ven, aquí lo primero que deben de analizar los que están leyendo, los que están escuchando todo esto es que son creyentes los que se trasladan de un lugar a otro, en este caso a Jerusalén, y venían a confesar todas las prácticas que habían hecho. ¿Y qué eran prácticas que habían hecho? Una de ellas, como dice en el versículo 19, la magia. O sea, venían a confesar sus pecados, y ya que confesaban sus pecados, estaban limpios, hacían un acto público de desprecio a lo que practicaban antes, que era quemando los libros de magia. Así que ya tenemos dos, sin querer, disculpen hermanos. Vemos cómo la práctica sí se hacía. ¿Por qué venían de un sitio a Jerusalén? Porque en Jerusalén estaban los apóstoles y estaban los episcopos. Y la confesión auricular se tenía que hacer. Se escuchaban por todos lados y tenían que escucharlo a todo el mundo. Escuchaban la práctica, lo que hacían. Por eso es que tenían que hacer ir ahí. Voy a dejarle al hermano. Bueno, se fue. Bueno, vamos a dejarle a Rodrigo ahora, al hermano Rodrigo, que dé otro texto más y lo explique también. Pero ahí está el hermano Max. ¿Qué te hiciste, Max? Diego, Max, dile Max. Activa tu micrófono, Max, no se te escucha. Nunca me he ido, siempre he estado acá. Muy bien. ¿Qué vas a decir tú? ¿Tienes algún texto más? Ya Mónico ya dio 2 textos. El hermano Rodrigo Calvo explicó que era la hermenéutica. Bueno, a ti te toca, pues, tal vez darnos más textos o algún comentario extra. Bueno, quiero preguntarle, antes de hablar, de dar textos, quiero preguntarte dónde se grabó este video, cuándo, en qué parte se grabó este video y cuándo fue se grabó esto, o este audio. Mira, en el video es Estados Unidos. Estoy seguro que es Estados En Unidos. Los Ángeles, Y California. yo creo que sí, creo que el chico le dice, he manejado 2 horas para venirte a ver, le dice el muchacho a Rafael. Este audio, este muchacho lo muestra en su canal Luz y Tinieblas y por eso es que se sabe que es él, porque él mismo dice, yo hice esa Exacto. pregunta. Sí, tú lo Bueno, puedes ver más adelante. Te vamos a mandar el link. Yo voy a comunicarme con este Rafael Díaz, porque yo he texteado con él antes, hemos texteado los dos. Yo le voy a decir que me consiga el video de esa conversación porque quiero saber quién es esa persona. Muy bien. Porque si la persona es una persona de la cual yo sospecho, pero no puedo decir 100% qué es, pero estoy casi seguro que era una persona. Y obviamente tiene que existir un video de esa grabación. Esta persona no va a enseñar él no quiere que uno sepa su identidad, sin embargo, esa charla alguien la tuvo que haber grabado. Entonces yo le voy a preguntar a este Rafael Díaz, o le voy a pedir que me mande un video o algo de esa conversación, que supuestamente ¿cuándo sucedió eso? Bueno, el video lo subieron hace 6 días. Aparentemente esto fue ahí por No hace tipo más de 2 sábado, semanas. domingo, algo así como O sábado y sea, domingo debe haber pasado, sido hace este 8 días, mes, por ahí sí. ¿verdad? Ok, Sí, bueno. sí, sí. Bueno, ese tipo es un idiota en primer lugar, un bruto. Ese tal Luz y Tinieblas. Y aparte ese que no es hombre porque se esconde, ¿verdad? Me saca fotos mías y las pone con sangre en todo el cuerpo. Es un idiota, un imbécil, un idiota. Y un delincuente también, porque una persona decente no hace ese tipo de cochinadas, como lo que hizo él. Y entonces no es hombre porque el que es hombre da la cara y él no da la cara. Y yo voy a averiguar quién es.
Bueno, en primer lugar, voy a hacer dos citas bíblicas. Voy a leer dos citas bíblicas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Dice así. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. En otras palabras, la hermenéutica protestante no sirve, no es hermenéutica. ¿Por qué? Porque ellos interpretan, ellos creen en la interpretación privada de la Biblia. Ellos dicen, si yo no entiendo algo, yo le pregunto a Dios, hablo con el Espíritu Santo y según lo que el Espíritu Santo me indique que es, eso es lo que es. Entonces existen miles de Espíritus Santos porque todas las sectas interpretan un mismo pasaje bíblico de diferente manera. Ahora, segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 15 al 16 dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Esto es lo que hacen los protestantes. O mejor dicho, los sectarios, las sectas neo evangélicas o pseudo protestantes. Bueno, entonces lo que hacen la mayoría de estos sectarios, ¿verdad? Anticatólicos, enemigos de la Iglesia Católica, porque gracias a Dios no todos los protestantes son enemigos, pero la mayoría sí lo son, y yo le llamo sectarios. La mayoría de estos sectarios es torcer las escrituras, así como lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 versículo 15, dice, tuerce las demás las escrituras. Esto contradice completamente la doctrina protestante, porque ellos dicen que la Biblia es fácil de entender, solamente tengo que pedirle al Espíritu Santo que me dé sabiduría y el Espíritu Santo me va a ayudar a entenderla. Pero aquí Pablo dice que hay cosas que son difíciles de entender, de la misma carta de Pablo, que los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras. Eso es lo que hacen los protestantes. Entonces, lo que hizo este idiota, porque no tiene otro nombre, es un idiota, una pregunta estúpida, que en qué parte que se necesitan tener tres doctrinas, Noé, ¿qué fue lo que dijo? Que se necesitan tener tres doctrinas, algo así para, o, No, él lo ¿qué fue que lo que dijo él dice realmente? es, él dice así, le pregunta a Rafael Díaz, le dice, ¿dónde está en la Biblia tres citas bíblicas que afirme la doctrina de la confesión de pecados, aparte de la que tú mencionaste, le dice de Mateo 10, 28 parece, y le dice, eh, según la ley de la hermenéutica, después de tres citas bíblicas ya se puede considerar una doctrina Es un según lo que... idiota, es un idiota, un bruto, un idiota. En primer lugar, en ninguna parte de la Biblia dice eso, los padres de la iglesia no lo enseñan, la iglesia no lo enseña. Yo no escucho, es más, de hecho, no escucho ningún protestante diciendo semejante estupidez. Que tienen que haber tres textos que coincidan para ser considerada como una doctrina. San Juan capítulo 20 habla de la confesión. Jesucristo es claro, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Ya eso es una doctrina, está claro. Eso es una doctrina. ¿En base a qué se establece una doctrina? En base a lo que dicen las Sagradas Escrituras, a un solo texto de las Sagradas Escrituras. Solo se necesita uno solo texto. ¿Y quién nos confirma realmente? ¿Quién nos confirma en la fe? El magisterio de la iglesia, que es el único capacitado en interpretar las Sagradas Escrituras. Porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que entiende la gente que dice la Biblia. A veces cuando la gente dice, la Biblia dice eso, no es la Biblia lo que lo dice, es la gente que saca su propia interpretación, la interpretación privada de la Biblia. Entonces, según la interpretación de este idiota, de luz y tinieblas, o quién sabe quién será, eh, eh, se necesitan tres textos bíblicos que digan lo mismo para que eso sea considerado una doctrina. No hay nada más estúpido que eso, nada más estúpido que eso. De momento, una sola verdad, eso es doctrina. Cuando Jesús dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. De hecho, eso no necesita que esté escrito en otro pasaje de la Biblia. Solo necesita que esté escrito ahí. Es solo hecho que esté escrito ahí. Eso en sí ya es una doctrina. Es una doctrina. No es necesario que lo tenga que decir otro libro de la Biblia para que eso sea confirmado. Ya, entonces, no le estamos creyendo a lo que dice la Biblia. Entonces, no le creemos a Jesucristo. Cuando dice que ustedes perdonen los pecados, tenemos que ver otro texto bíblico que diga lo mismo para confirmar que esto es una verdad. O sea, no le creemos a Juan. Entonces, si solamente existiera el Evangelio de San Juan, entonces no creeríamos en el Evangelio de San Juan, porque no existen otros evangelios que corroboren lo que el Evangelio de San Juan está diciendo. Esa es completamente descabellado.
y algo estúpido. Y este tipo obviamente le hizo esta pregunta a este predicador católico para, como para ponerlo a prueba, pero bueno. Él le contestó bien, ¿en qué parte, bueno, en dónde ha sacado usted esa semejante estupidez? Ahora bien, con respecto a la hermenéutica, los protestantes no saben de hermenéutica, porque, bueno, como lo dijeron los dos compañeros apologistas que acaban de hablar antes de mí, y yo voy a repetir un poco más, prácticamente es repetir lo mismo que ellos dijeron en otra forma, pero sobre la hermenéutica. Es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Los protestantes no tienen la ciencia de interpretar la Biblia, ni el arte tampoco, porque lo interpretan a su manera. Ellos no tienen un magisterio, alguien que les diga, un magisterio que les diga la Biblia se tiene que interpretar de esta forma. Es una ciencia porque tiene principios y reglas que hay que seguir y es un arte porque requiere habilidad. Todas las cosas que requiere la interpretación correcta de un texto. Miren, escuchen, cuando estudiamos un texto debemos hacer un análisis histórico, gramático y teológico, análisis histórico. Autor. Así nos ubicamos en el contexto del autor y su situación o época. Fecha. Interpretar el contexto histórico. Destinatarios. Esto define el público hacia el cual está dirigido el mensaje. También el propósito. Circunstancias geográficas. ¿Dónde estaba el autor cuando escribió? ¿En qué sitio? Circunstancias políticas. ¿Dónde estaba el autor? Perdón, circunstancias políticas. Esto sirve para conocer el contexto de los cristianos. ¿En qué circunstancias se encontraban ellos, políticas o históricas, cuando fue escrito el mensaje? Circunstancias religiosas. Propósito del autor. Por ejemplo, Mateo escribió para judíos y Lucas para no judíos. Análisis gramatical. Identificar género literario, por ejemplo, hilo de pensamiento, significado de palabras, manera de expresar la realidad de una forma diferente, símbolos, metáforas, parábolas, comparaciones, manera de expresar la realidad de manera diferente. Le puedo dar un ejemplo. La palabra prostitución, ¿verdad? En el contexto actual de nosotros, está asociada única y exclusivamente con sexo, ¿verdad? La prostitución. Pero en tiempos de que se escribió, por ejemplo, el Apocalipsis y otros libros de la Biblia, la palabra prostitución no se refería únicamente a algo sexual, sino se refería a la idolatría. Por ejemplo, a Jerusalén se le llama la gran prostituta, la ramera. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a otros dioses paganos. Entonces, debemos de analizar la palabra en el contexto histórico. O sea, esa palabra, la palabra prostitución, significaba para la gente de hace 2000 años lo mismo que significa para nosotros. Bueno, a lo mejor sí, o a lo mejor no, o a lo mejor significaba lo mismo, pero tenía otros significados, y de hecho tenía otros significados. Entonces, los protestantes, o la mayoría de ellos, son ignorantes en temas de hermenéutica. Ellos no saben, para hacer un análisis correcto del texto, hay que saber todas estas cosas, porque si no vamos a entender la Biblia al revés. Entonces, el tipo que le hizo esta pregunta a este predicador católico, yo creo que él no sabe el significado de la palabra hermenéutica, no sabe, es algo, un disparate lo que está diciendo, completamente disparate, que necesitan, o sea, es como decir, si hay una verdad, se necesitan otras dos verdades para confirmar la primera. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y por eso yo le dije, si solamente existiera el Evangelio de San Juan, entonces no le creeríamos, porque tiene que existir otro Evangelio. Bueno, existen cuatro Evangelios. Entonces, debemos de tomar en cuenta de que la Biblia no es como un periódico que uno lo lee y lo que uno cree que está escrito ahí. O sea, la Biblia es un libro que tiene muchas partes que son difíciles de entender. Usa muchos símbolos, metáforas, numerología, simbología. Tenemos que analizar la cultura en la cual se escribieron los libros bíblicos, las palabras, los modismos, formas de expresarse, porque el hecho de que la Biblia sea un libro inspirado por Dios no significa que los que la escribieron no usaron formas y expresiones propias de esa época. Tenemos que entrar un poco en esa cultura para poder interpretar de forma correcta lo que Dios les quiso dar a entender a ellos de forma, o sea, lo que Dios les quiso dar a entender a ellos en su inspiración divina. Entonces, creo que esto, para terminar, digo que es completamente algo estúpido, descabellado, de este payaso, porque es un payaso decir esta semejante estupidez de que hay que tener
tres cosas en la Biblia para que sea considerada una doctrina, que hay una ley, esa ley no existe. Tal vez solo existe en su imaginación, ni si no he escuchado ningún protestante decir esto. Es una completamente tontería, una tontería. Y eso es lo que puedo decir. Eso no es estupideces, no tiene ningún sentido. Pero bueno. Adelante, Noé. Aló, Noé, Noé, ¿te dormiste? No, aquí estoy, Adelante, solo adelante, adelante. estaba activando el audio y el video para que me puedan ver. Sí. Bueno, ya escuchamos 3 puntos diferentes. Rodrigo Calvo nos habló prácticamente qué es hermenéutica. El hermano Mónico nos mencionó Hechos capítulo 19, versículo 18, donde se habla de la confesión de pecados. El hermano Max nos hace referencia también a Juan 20, 23, también donde se hace referencia al pecado. Y creo que también por ahí podemos mencionar más textos bíblicos, y a eso vamos. Vamos a ver el pasaje bíblico de Santiago 5:13. Veamos qué es lo que dice Santiago, la carta de Santiago 5:13. Dice lo siguiente, vamos a ver. Para que vean, hermanos, que lo que pidió el muchacho sí se le puede entregar, y hoy lo estamos demostrando. Claro que se le puede entregar. Lo que no se le va a aceptar jamás es el cuento barato que él trajo, que dice que según la ley de la hermenéutica, después de 3 citas bíblicas, ya se puede considerar, que bueno, que las 3 citas bíblicas hablen de lo mismo, ya se puede considerar una doctrina. Eso es totalmente falso. Eso no es hermenéutica, eso es invento de ellos o invento de él, porque hasta este punto yo nunca había escuchado que un protestante dijera algo tan Por eso digo, descabellado. es un invento de él, porque nadie Sí, más ha dicho eso. sí, son trampas que el mismo Satanás les pone a ellos en la mente para de esa forma atacar a la iglesia. Bueno, vamos a leer lo que dice Santiago 5:13, dice lo siguiente. ¿Sufre alguno entre vosotros que ore? ¿Está alguno alegre que cante salmos? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. No dice llame a los pastores, ¿verdad? A los pastores protestantes. Dice llame a los presbíteros, dice a los sacerdotes de la iglesia que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiese cometido pecados serán perdonados. Una vez más, hace referencia a Santiago que si alguien está enfermo, bueno, si alguien está enfermo que ore, pero si necesita la unción de los enfermos, que llame a los presbíteros para que estos le hagan la imposición del aceite, y dice que si tiene pecado se le perdonarán, es decir, va a confesar sus pecados. Claramente el texto está diciendo que no son cualquier persona. No es que Max o el hermano Mónico o su servidor o el hermano Rodrigo Calvo vayamos a orar, impongamos las manos o le echemos aceite a alguien que esté enfermo y le digamos tus pecados te son perdonados. No es y algo muy cualquier persona. importante, Dime. pero que te interrumpa, muy Dime. importante. Tú acabas prácticamente de hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Esa cita que tú acabas de leer es el sacramento de la unción de los enfermos. Ahí está. Menciona los dos mismo que tú acabas de sacramentos. leer. Es el Menciona los sacramento de dos la unción de los sacramentos. enfermos. Exacto, unción a los enfermos, y menciona también la confesión de pecado, porque mira, dice, la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecado, se le perdonarán, serán perdonados. O sea, menciona los dos sacramentos prácticamente, y el texto es claro. Llamen a los presbíteros y estos impondrán el aceite, y si cualquier cosa el enfermo tenga pecado, se le perdonarán. Vamos a leer otro texto bíblico. Vamos a ver, aquí lo tengo anotado. Vamos a leer. Dime. Antes que continúe, para aclarar a los que están escuchando también, los ministros sacerdotales de la Iglesia Católica son los presbíteros. Si no lo sabían, ellos son los presbíteros. Así que continúa, hermano. Muy bien, gracias, hermano, por la aclaración. Mateo 9, vamos a leer San Mateo 9. Vamos a ver qué nos dice aquí el escritor de San Mateo 9, versículos del 6 al 8. Veamos qué es lo que dice. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar a leer desde más atrás para que entendamos por qué vamos a leer este texto. Dice, vamos a ver si encuentro el texto. Vamos a ver. Aquí va. Dice, en esto le trajeron un paralítico. Vamos a leer desde el versículo 2. Le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo,
hijo, tus pecados te son perdonados. Directamente Jesús va y le perdona los pecados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Perdón, en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Recuérdense que aquí ya menciona tal poder a los hombres, hablando en forma plural, porque Mateo escribe el Evangelio tiempo después de que él mismo presenció ese acontecimiento, que Cristo perdonó los pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo les había dicho a ellos, a los apóstoles, a quienes perdonen ustedes los pecados les queden perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Por eso Mateo recalca ahí, dice que la gente quedó admirada de ver que Dios le había dado tal autoridad de perdonar pecados a los hombres, no solamente Jesucristo. Jesucristo le transmite ese poder a los apóstoles y así se ha venido transmitiendo ese poder. A eso le llamamos sucesión apostólica dentro de la iglesia. Los presbíteros, los sacerdotes, los obispos, incluso el Papa tienen esta autoridad dada por Jesucristo desde los apóstoles hasta nuestros días. Ya llevamos con esto 4 citas bíblicas donde se menciona claramente la confesión de pecados y la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles. Pero vamos a ir un poquito más allá. Yo quisiera que leyéramos también Mateo 5:6. Mateo 3, versículos del 5 a 6. Vean lo que dice lo siguiente. Vamos a hablar un poquito del bautismo para que entendamos esto. Y si yo me equivoco, hermanos, ustedes están en toda la libertad de corregirme. Yo no me voy a molestar. Miren lo que dice. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. En el versículo 5-6 dice lo siguiente. Acudían entonces a él de Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vean, se bautizaban y confesaban sus pecados delante de Juan el Bautista. Pero sabemos que Juan el Bautista no tenía autoridad para perdonarlos. Pero sí sabemos que ya empezábamos a ver lo que era el rito del bautismo, que no solamente se bautizaba a la gente, sino que confesaba sus pecados públicamente. ¿Hasta cuándo la iglesia decide que la confesión de pecados sea ya algo no público, sino que algo personal? Bueno, en el siglo IV. Pero antes de esto, la confesión de pecados era pública. Aquí lo está mencionando el texto de San Mateo 3, versículos del 5 a 6. Ahora bien, usted me puede decir, sí, pero ahí no dice que Dios le dio autoridad a los hombres para perdonar pecados. Para esto les leí Mateo 3, porque el siguiente texto nos va a revelar algo muy importante, que es San Juan capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver, lo vamos a buscar rapidito. San Juan capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver. Oigan bien lo que dice. Ya establecimos, hermanos, que en el bautismo la gente confesaba sus pecados públicamente, pero no se les perdonaban. Ahora bien, vamos a leer la siguiente cita y vamos a descubrir algo importantísimo. Miren lo que dice Juan 4, versículo 1 en adelante. Dice, cuando Jesús se enteró que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, oigan bien, cuando Jesús se enteró que llegó a los oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y que bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Oigan bien, esto significa que si los discípulos eran los encargados de llevar el bautismo y si el bautismo, el rito era confesar sus pecados públicamente, entonces los apóstoles no solo bautizaban, sino que tenían la autoridad de perdonar pecados. Y está muy clara el texto bíblico. Correcto. Dice que
no era Jesús quien bautizaba, sino que eran sus discípulos. Pero ya sabemos que en el bautismo no solamente era echarle el agua a la gente o sumergirlo, sino que también se confesaban los pecados y como Cristo ya les había dado autoridad a ellos, también los perdonaban. Esto está más que claro. Dime, Max. Hermano Noé, mira, dos cosas. La Didache, que es una obra literaria cristiana, de la literatura cristiana, Sí, perdón, una obra de la literatura sí, cristiana escrita, según se cree, entre los años 50 y 60, inclusive antes, escrita antes de algunos de los evangelios. Dice así la Didache: en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Ahí está hablando, ahí estamos ya hablando de evidencia histórica también, de sí, que del sacramento de la confesión en la iglesia primitiva. O sea, estamos sí. hablando ya hay pruebas históricas, patrísticas. Ahora miren lo que dice Firmiliano de Cesarea, ¿verdad? En el año 256 después de Cristo. Antes, más de 20 años antes del nacimiento del emperador Constantino, que dicen los sectarios, ¿verdad? Los enemigos de la Iglesia Católica, los sectarios, que Constantino fundó la iglesia en el 300, no sé qué. Y miren lo que dice Firmiliano de Cesarea, ¿verdad? En el año 256. De modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos y a los obispos que los sucedieron al ser ordenados en su lugar. Imagínense, más claro que esto no puede ser. Más claro que eso no. Lo voy a leer otra vez. Firmiliano de Cesarea, padre de la iglesia, año 256 después de Cristo. De modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos y a los obispos que los sucedieron al ser ordenados en su lugar. ¿Qué significa? Que este poder de perdonar pecados, Cristo no solamente se lo dio a los apóstoles, este poder es sucesorio, pasa de los apóstoles a sus legítimos sucesores. ¿Y quiénes son los legítimos sucesores de los apóstoles? Los obispos. Los obispos. Y debemos recordar que los obispos son sacerdotes, incluso en el sacramento del sacerdocio hay, como bien ustedes lo saben, hay tres grados, que es el episcopado, presbiterado y diaconado, que son los tres grados, ¿verdad? Pero de Correcto. estos tres grados de sacerdocio, solamente los presbíteros, perdón, sí, solo los presbíteros y los obispos tienen el permiso ante Dios de ejercer este sacramento de la confesión, no los diáconos, sino los presbíteros y los obispos. Y entonces, los obispos y los presbíteros, que son los legítimos sucesores de los apóstoles, heredaron de los apóstoles esta autoridad a la cual a su vez ellos heredaron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prueba histórica de que realmente el sacramento de la confesión realmente está fundamentado en la Biblia, que hay pruebas patrísticas, históricas, de que en la iglesia primitiva realmente se practicaba el sacramento de la confesión. Pero no solamente es una prueba de esto, es una prueba de que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo. Porque, ¿cómo es que dicen los sectarios que la iglesia católica no apareció en el siglo IV? Y sin embargo estamos hablando del sacramento de la confesión en el año 256, antes del nacimiento del emperador Constantino, que se produjo en el año 274 después de Cristo. Entonces, bueno, sin salirnos mucho del tema, porque estamos hablando de lo de la hermenéutica, pero son muchas cosas. Pero ahora nos vamos al tema de la confesión, del sacramento de la confesión. Y como nos dijo el hermano Noé, realmente que nos ha dado varias citas bíblicas. Ustedes que nos están viendo en sus casas, por favor apunten esas citas bíblicas porque es muy importante. Así cuando cualquier protestante o sectario anticatólico, porque existen protestantes y existen sectarios anticatólicos, existen los dos. Sí, Mis respetos para los protestantes. Yo no les siento respeto hacia los sectarios anticatólicos, porque el respeto es algo que se gana. Esa gente no se han ganado mi respeto. ¿Verdad? Eh, Son gente que hablan mal de nosotros católicos, hablan pestes, hablan pura basura de la iglesia católica. Yo no respeto a ese tipo de gente, realmente. Yo le llamo sectarios anticatólicos. Esos sectarios anticatólicos, muy importante, amigos católicos, que estudien todas esas citas bíblicas que nuestros hermanos apologistas le están dando para que ustedes sepan defender la fe católica, la fe de la iglesia, para que no venga nadie, ningún protestante o algún sectario anticatólico para querer tambalear su fe o querer derribarlos en su fe, sino ser firmes en la fe
estudiar esas citas bíblicas y si no las entienden bien, pedir ayuda de un apologista católico o de un diácono o, ¿no? o de un sacerdote. Hermano, yo tengo, oh, ¿me oyen? Sí, 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 adelante, Mónico. Tengo, el hermano Rodrigo, yo sé que va a decir algo porque está por ahí calladito. Creo que ya se Yo creo que ya se durmió. durmió, yo creo que se durmió Ya ya. está bien, yo creo que está Está roncando roncando, ya. está Parece que roncando. apagó el micrófono. Oh, ok, No, pues no, mira, ahí está, ahí está. tengo varios de Orígenes, mucho antes de ese que usted tiró. Orígenes, dice, además de esas tres, hay también una séptima razón, aunque dura y laboriosa, la remisión de pecados por medio de la penitencia, cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son sustentos días y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Solo decía Orígenes, estamos hablando del año 185, aproximadamente 190 por ahí. Observa con cuidado a quienes confiesan tus pecados. Pon a prueba al médico para saber si es débil con los débiles y si llora con los que lloran. Si él creyera necesario que tu mal sea conocido y curado en presencia de la asamblea reunida, sigue el consejo del médico experto. Está hablando de la penitencia y la confesión. En ese texto ahí clarísimo. Interesante. Sí, aquí hay otro más. Los cristianos lloran como a muertos a los que se han entregado a la intemperancia o han cometido cualquier otro pecado, porque se han perdido y aún muerto para Dios. Pero si dan prueba suficiente de un sincero cambio de corazón, son admitidos de nuevo en el rebaño después de transcurrido algún tiempo, después de un intervalo mayor que cuando son admitidos por primera vez, como si hubiesen resucitado de entre los muertos. Eso que reconoce que los pecados, que todos los pecados pueden ser perdonados, solamente uno no, pero todos están reconociendo ahí que pueden ser perdonados. Así que le voy a dar paso al hermano Rodrigo para que continúe a ver si está por ahí. Y está despierto, míralo. El micrófono, Rodrigo, hermano Rodrigo, adelante. Yo creo que no. Rodrigo, Ya, ¿puedes ya, ya. escucharnos? Adelante, hermano Rodrigo, a ver. Sí, ya. Ok. Bueno, vale. Voy a aportar mi cita bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Ahora aquí. Dice así. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Recuerden, en las iglesias protestantes hay ministerio de panderetas, de porras, de lavar el carro al pastor, el ministerio de tirarse al piso, de quejas y reclamos, Puro el ministerio show, de el show, el show. Ahí está. comunicación, ministerio hermano, ¿podías repetir otra vez el texto? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Ok, lo que estoy Sí, anotando. del 18 al 20. Del 18 al 20. Muchas Yo les gracias. estaba diciendo que en las iglesias protestantes hay todo ese tipo de ministerios. Ministerio de cheerleaders, pero de la reconciliación, no. Eso no existe en la iglesia católica. Muy Dice, bien, gracias. con todo gusto, dice, porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, lo puso en los apóstoles. ¿Cuál? El mensaje de la reconciliación, o sea, ese poder reconciliador. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo. Otras traducciones dicen como embajadores de Cristo. ¿Sí? Sí, la Y tengo en es la Jerusalén. sí, en Jerusalén, pero no, varias sí lo dicen así. Y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. O sea, no dice que por medio de la pata de un palo
o me confieso directamente con la pared, dice, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. O sea, que Él, ¿qué nos dice Pablo? Que Dios estableció un ministerio llamado la reconciliación para perdonar pecados. Segundo, que ellos son embajadores de Cristo, ¿sí? Y les entregó Dios el mensaje de la reconciliación, o sea, el poder de absolver los pecados. Y acá dice, y como embajadores de Cristo, les pedimos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. O sea, que confiesen sus pecados, hombre. Más claro, ¿para dónde lo quiere? Ahora, hablando sobre hermenéutica, bueno, ya sabemos que él estableció una regla de 3 versículos para establecer una doctrina. Entonces yo reto al amigo Lucy Tinieblas que me dé así breve 3 citas bíblicas de donde Jesús y los apóstoles ponían a los nuevos a orar, hacer la oración o el rezo de recibir a Jesús en el corazón para ser salvos siempre salvos. 3 citas de eso para creer que se puede hacer doctrina de esa cosa. Y 3 versículos de la Biblia, ¿sí? Donde Jesús y los apóstoles cobraran diezmos. Claro. Si él quería que los apóstoles aparecieran en la Biblia perdonando pecados, le estamos dando las citas, entonces ahora que nos muestre a él las citas donde Jesús y los apóstoles, las 3 citas, cobraban diezmos. Entonces ahí le queda la tareita al hermanito. Y por otro lado, vamos a seguir con lo de la hermenéutica. Aquí nos va a explicar la Biblia Didache, ¿sí? Lo que enseña la iglesia sobre la interpretación de la Biblia, ¿sí? Dice, interpretación de la Biblia. ¿Cómo podemos interpretar mejor lo que leemos en la Biblia? Dice así, Primera Tesalonicenses 2:13. También nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Dice, la Sagrada Escritura es uno de los grandes tesoros de la iglesia. Por ello, la iglesia proclama la palabra escrita de Dios en cada celebración litúrgica. La misa, la liturgia de las horas, el ritual del bautismo, el matrimonio y en la celebración de todos los demás sacramentos. La iglesia exhorta además a los fieles a leer las escrituras para el estudio, meditación y la oración. Para llegar a la interpretación correcta y fiel de las escrituras, en primer lugar, debemos prestar atención a la intención de los autores sagrados. Ojo, estas son las reglas verdaderas de la hermenéutica católica. Entonces dice primero, prestar atención a la intención de los autores sagrados, a sus estilos literarios, al empleo que cada uno hace del lenguaje simbólico. En segundo lugar, debemos interpretar la palabra de Dios en el contexto de toda la escritura y atender a la tradición y a las verdades doctrinales y morales enseñadas por la Iglesia Católica. Los padres del Concilio Vaticano II de 1962 al 65 establecieron 3 criterios fundamentales para interpretar la Escritura. Ojo, oído. Bueno, dice así. Para interpretar la Escritura debemos prestar atención a los siguientes puntos. Hay que tener presente el contenido y la unidad de toda la Escritura. Hay que leerla en la tradición viva de toda la iglesia. Hay que prestar atención a la analogía de la fe, que se define como la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. La tradición de la iglesia también reconoce que la escritura posee tanto un sentido literal, que constituye la base de la comprensión
de todos los sentidos de la escritura como un sentido espiritual. Este último contiene los siguientes aspectos, o sea, el sentido espiritual. El sentido alegórico, que considera a los acontecimientos del Antiguo Testamento como prefiguración de los acontecimientos del Nuevo Testamento, ¿sí? El sentido moral, que examina el mensaje o enseñanza de cara a un correcto comportamiento humano. Y 3, el sentido analógico, en el que los conceptos y los acontecimientos son interpretados como prefiguración de la vida eterna en el cielo. El catecismo trata este tema en los numerales 105, 109, el 115 al 117. Bueno, ahí le cedo entonces el turno a nuestro DJ. Adelante, hermano Noé. Muchas gracias, Rodrigo, por la explicación. De verdad, nos ha servido mucho a todos. Creo que le va a servir mucho más a aquellos hermanitos católicos que ya vieron ese video que publicó este muchacho protestante que, bueno, en primer lugar nunca mostró su cara, ¿verdad? Eso ya deja mucho que Por decir de él, cobarde que es. No, ya deja no, mucho diga. decir que él. No nos va a sorprender que por ahí aparezca un video de nosotros, hablando mal de nosotros, queriendo No me refutar, extraña. como ellos dicen, queriendo refutar cuando hemos sido claros y específicos, hemos dado textos bíblicos que sí avalan la doctrina de la confesión, sí lo avala totalmente, no solamente hemos dado 3 como él pide, hemos dado alrededor de 5 o 6 versículos, y muy claros, versículos claros que creo que les van a servir a ustedes. Hermano católico que nos ve y hermano protestante que lo ve, analice usted bien las cosas, vea quién dice la verdad, vea quién viene con el Espíritu Santo y le explica a usted toda la doctrina católica. No se deje llevar por cualquier inspiración. Así que, hermanos, de verdad, gracias por habernos acompañado. Yo no sé si alguno va a decir alguna otra cosita más. Tenemos un Sí, minuto más. O yo ya tengo son algo las... yo tengo algo que decir. A los que me están escuchando les digo, esto es necedad de los sectarios protestantes, eso es necedad. Porque aunque usted le dé 20 citas bíblicas hablándole que prueban la confesión de los pecados, nunca lo van a creer, nunca. Ellos dicen, denos 3 citas bíblicas que apoyen la confesión. Le podemos dar 100 citas bíblicas y nunca van a creer. Entonces, muchas veces es pérdida de tiempo hablar con una persona que no entiende porque no le da la gana de entender. Tanto Noé como Rodrigo Calvo, como Mónico, como este servidor han dado citas bíblicas patrísticas. Son personas que usted le puede decir que las nubes son de color blanco y para él van a ser de color rojo. Entonces ya es necedad. Nosotros los católicos tenemos que dar razón de nuestra fe, ser firmes en nuestra fe, no importar lo que diga esta gente. Sí, orar por ellos para que Dios los ilumine, para que Dios los cambie, pero seguir firmes en nuestra fe, pero no solamente orando, rezando, sino estudiando la doctrina católica, firmes estudiando la doctrina católica sobre todo esto. Muchísimas gracias, con esto yo me despido. Paso a mis otros hermanos, a apologistas, para que se despidan también. Sí, bueno, yo lo que le digo a todos los hermanos que estén escuchando, que no se dejen engañar por estos hermanitos que lo que buscan es más adeptos para poder dar más dinero en cuestión de diezmo. Revisen el catecismo, revisen las Sagradas Escrituras como le hicimos. Revisen los patrísticos también. Hay patrísticos de Orígenes, no es el único, ni Tertuliano, como el hermano estaba hablando tampoco. Hay muchos más. Él habló de la G. Hay también personas como San Basilio el Grande, Hipólito Mártir también, San Cipriano. Hay muchos padres que hablan sobre la confesión. Agustín de Hipona, que eso lo utilizan mucho las iglesias bautistas, habla también de la confesión auricular, la confesión pública, y después que se va pasando a la privada, pues por ciertas cuestiones morales que no se podían decir en público tampoco, pues. Pero eso son otro tema. Pero lo más que deben de entender es que estas personas lo que buscan más adeptos, buscan tener rating en estos sitios así, para, bueno, no sé, me imagino que algún propósito de dinero o algo, porque casi siempre son eso lo que hacen.
hay pues otros que son verdaderamente, son considerables, ellos creen lo que están haciendo y pues con eso hay que tener más paciencia. Scott Hahn era uno de ellos. Creían que era, hablo mucho de Scott Hahn porque me gusta mucho la conversión de él, de la iglesia protestante a la iglesia católica. Y él era un protestante de estos bien aferrado. Y poco a poco se dio dando cuenta de que donde estaba equivocado. O sea, la oración hace mucho más, pero el tú enseñar también hace más. Así que con paciencia se puede hacer. Bendiciones a todos y gracias por todo. Gracias, Mónico. Gracias a ti, gracias a Max Roper por su tiempo, apologista católico radicado en Estados Unidos. El hermano Mónico Vázquez, cristiano también. Lo vamos a llamar apologista porque conoce, ¿no? No podemos descartarlo. También puertorriqueño, ustedes ya le escucharon ahí su timbre de voz, su acento, es totalmente puertorriqueño. Y me imagino que ya a estas alturas todos saben también por su acento que el hermano Rodrigo Calvo es colombiano, ¿verdad? Así que de verdad, gracias a los tres. Yo soy de El Salvador, para la gloria de Dios, estamos aquí en El Salvador, también echándole un poquito, aportando mi granito de arena en cuestión de apologética. Así que, hermanos, de verdad, gracias. Un saludo desde ya a cada uno de los que nos están viendo, en especial al hermano Miguel Cano, que nos está viendo, el hermano Cristiano Católico, que también nos está viendo, y saludos, hermanos. Y por ahí, sí, creo que aparentemente solo ellos tres nos estaban viendo, solo ellos dos nos estaban viendo. Ah, sí, y el hermano, vamos a ver. No, es siempre el hermano Miguel Cano, que dice la isla de Idajé, la compré en Amazon, dice, y le costó $49. Bueno, ya nos regaló un dato la hermanita. Así que, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Dime, tú cierras el programa, Rodrigo, contigo cerramos y nos vamos. Ok. Bueno, no, que aprender a interpretar bien los textos bíblicos, la hermenéutica realmente es muy importante. Y es tan importante, y prueba de ello es que hoy en día, en pleno 2019, están saliendo nuevos grupos protestantes, ¿sí? Predicando que la Tierra es plana. Después de todos los avances científicos, de que ya se superó, se probó, no, que la Biblia dice que la Tierra es plana y entonces la Tierra es plana. No, y cada día están peor. Y que la ciencia está conspirando para engañar a la gente y haciéndoles creer que la Tierra es esférica y no plana. Y cosas así, o sea, y eso puede, o sea, cosas tan graves como esas pueden suceder aparte de la mala interpretación de la Biblia, la mala hermenéutica. Miren, por ejemplo, Mateo 19:24, que nos dice Jesús que es más fácil, ¿sí?, que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y si yo lo entiendo desde mi contexto, del contexto diario de cualquiera de ustedes, va a entender pues una aguja de coser, el huequito de la aguja, el ojo de la aguja chiquito, ¿sí? Y un camello gigante tratando de pasar por eso, pues eso es imposible, ¿sí? Y entonces uno dice, no, esto es absolutamente imposible. Y eso no era lo que quería decir Jesús. La aguja en la época de Jesús era un portón, una puerta, ¿sí?, bajita, ¿sí? Y entonces el camello tenía que agacharse y pasarse casi que gateando, ¿sí?, para poder atravesar ese portón llamado la aguja, ¿ok? Y entonces, desde ese sentido, si uno ya entiende que la aguja es un portón bajito y que el camello tenía que pasar arrastrado, entiende cuando él hace el paralelo diciendo que es más fácil que un rico, o sea, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, si uno lo entiende desde la aguja que utiliza la mamá de uno para coser, pues obviamente es algo imposible. Pero lo que quería decir Jesús es que era algo difícil, no imposible.
porque es difícil para el camello pasar, pero es posible pasar por el portón llamado la aguja. En cambio, si yo lo leo con mi comprensión, voy a decir, no, esto es imposible, porque va a venir a mi mente la aguja de coser que yo conozco hoy en día. Entonces, exacto. ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta y por eso las Biblias comentadas católicas son tan importantes, porque al tener la libre interpretación de la Biblia los protestantes y no tener Biblias comentadas, sí, de manera popular, pues cada uno Sí, hacen lo que quieren. nuevo, ¿sí? Muy bien, incluso hay un texto, hermano Rodrigo, y perdón que te interrumpa, hay un texto donde Jesús dice que si tu ojo ha sido causa o opción de pecado, sácatelo. Si tu mano ha sido opción de pecado, córtatela. Yo a estas alturas no he visto a ningún protestante sin un ojo o sin una mano. O sea, ellos ahí sí entienden que el Señor no se está refiriendo literalmente como está ahí, sino que hay que darle una interpretación diferente. De hecho, Orígenes no fue considerado santo ni padre de la iglesia, precisamente porque él entendió literalmente ese pasaje y él, como el pene en el hombre es tan complicado de manejar, las hormonas, usted entiende, y él entendió eso literalmente para no pecar y decía, ay, prefiero entrar sin pene al cielo que Y se entrar mutiló. con pene al infierno, y se mandó cortar el pene. Por eso es que la iglesia, a pesar de los grandes aportes que hizo Orígenes, no lo reconoce como padre de la iglesia Sí. ni como santo, porque le falta un poquito de hermenéutica y le costó caro. Bueno, Por eso es importante pobrecito. la hermenéutica. Sí, muy importante. Bueno, hermanos, de verdad, gracias una vez más, Rodrigo, por tu aporte. Creo que Mónico ya se durmió, creo que en Puerto Rico ya son casi las 1:10 de la mañana, donde Max creo que también andan por la misma hora. Así que gracias, que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Esta semana que viene, creo que ya sea martes o miércoles, vamos a estar aquí nuevamente. Si el maestro aquí nos quiere acompañar, el hermano Rodrigo Calvo está invitado sobre el tema de las últimas 7 palabras de Jesús y el trido pascual. Así que los 3 están invitados y si pueden estar con nosotros, pues bienvenido y alabado sea nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Así que chao, hasta la próxima. Chao, chao.